nos puede compartir su playlist de Spotify. Estoy cansado de escuchar lo mismo. Usted parece tener buenos gustos musicales. La semana próxima comparto. Tengo varias listas de Spotify. Sobre todo, ¿sabes qué? Tengo listas de YouTube. Por una razón. Y de esas te las puedo compartir la semana próxima. Como me gusta más la música en vivo que grabada, porque la grabación finalmente es como una película, o sea, tiene un montón de trucos especiales, efectos especiales, inteligencia artificial, autotune, un montón de cosas que nunca vas a ver en la realidad. Está muy bien. Es como ver la película de los Avengers, o de los X-Men. Está muy bien. Pero que no te digan que es la realidad. La realidad es lo que ves en un teatro. Esa es la actuación, la pureza de la actuación, la realidad, la genuinidad de la actuación de una persona en un escenario teatral. Y lo mismo me pasa con la música. Yo prefiero como lo dije alguna vez, creo que cuando fui a ver a The Warning, Paulina falló una nota. ¿Por qué? Porque así pasa. Y hemos visto a Daniela fallar notas. Me está diciendo que no están usando autotune en el propio equipo de sonido que llevan. Entonces, lo que oigo es real. Como ahora que fui a ver a Fito Cabrales, que es lo mejor que hay en el rock español. Lo que oyes es lo que realmente hace Fito, lo que realmente canta Fito, lo que realmente tocan sus instrumentistas, lo que toca él, toca la guitarra impresionante. Es real. Entonces, tengo muchas más listas de reproducción en YouTube que en Spotify, pero compartimos algo la semana que entra.